Mi hermana me confesó que espera un hijo, de mi esposo. Lo que no sabía es que yo ya estaba lista para destruirlos a los dos. Esta traición desató una guerra familiar sin retorno. La lluvia no dejaba de golpear el parabrisas cuando mi hermana me soltó la bomba. Estábamos en el asiento trasero de su auto alquilado, estacionado en un rincón olvidado del puerto industrial, donde las luces parpadeaban como si estuvieran a punto de rendirse. Ella ni siquiera me miró a los ojos. Solo dijo, con la voz rota y seca: «Estoy embarazada de tu esposo». Por un instante, no respiré. El silencio fue tan espeso como el humo que se filtraba desde los barcos oxidados. El mundo no se detuvo. Solo mi cuerpo. Entonces sonreí. No una sonrisa amable. Una de esas que cortan. No sabe, no tiene idea, que vengo preparada. Porque hay algo que no le he contado a nadie. Y si ella vino a derrumbarme, elegí ser quien prenda fuego a las ruinas. Mi hermana menor, a la que levanté en brazos más veces de las que puedo contar, con la que compartí cama, secretos, abrazos, se abrió de piernas para el mismo hombre que me prometió fidelidad bajo un cielo de flores blancas. ¿Querías una familia, hermanita? Perfecto. Espero que estés lista para criarla sola. Mi esposo. Ese idiota con el que construí una vida, que me juró amor eterno con las manos temblando en el altar. Se le olvidó mencionar que el eterno duraría lo que tarda un deseo frustrado en encontrar consuelo en otra cama. En la suya. En la mía. Y lo peor no es la traición. Lo peor es que no hubo señales. Ningún cambio de rutina. Ningún mensaje extraño. Ninguna mirada esquiva. Me besaban en la mejilla y hablaban de escenas familiares mientras se escondían en los rincones de mi vida. La niebla en el puerto se volvió más densa. La vi tamborilear con los dedos sobre el volante, un gesto casi infantil. Ni siquiera notó que tenía los nudillos blancos de tanto apretar. Pensó que me destrozaría con su noticia. Que se llevaría todo. Pero no sabe lo que sé. No sabe que yo también puedo destruir. Recordé su última visita. Ella no vive aquí desde hace años. Se fue a esa ciudad gris, llena de clínicas privadas y desesperación, con su exmarido. Él no era un mal tipo, solo estaba cansado. Mi hermana no podía tener hijos, y la imposibilidad la carcomía desde dentro. Primero vinieron los intentos naturales. Luego, la fertilización in vitro. 2 veces. 2 fracasos. 2 funerales para los sueños que construyó en silencio. Yo estuve allí. Lloré con ella. Incluso le di $1000 que no tenía, solo para que lo intentara una vez más. Hola, amigos oyentes. No les quitaré mucho tiempo, solo un momento. Necesito mucho apoyo de cada uno de ustedes. Por favor den me gusta y escriban un comentario con lo que piensan de esta historia y cómo actuarían si estuvieran en el lugar del protagonista. Si lo desean, también pueden compartir la historia con un amigo y les pido que se suscriban al canal. Gracias por escuchar. Pero eso no le bastó. Su ex finalmente dijo basta cuando ella le lanzó la idea de la adopción como si fuera un ultimátum. Él se negó. Y ella, como siempre, decidió que su voluntad valía más. Adoptó al niño sola, convencida de que el amor materno bastaría para llenar el vacío. No lo hizo. Ahora viene a mí con la barriga hinchada de una nueva ilusión. Cree que está ganando. Pero olvidó que esta vez, yo también he aprendido a jugar sucio. El niño lloraba. Lo hacía bajito, con la cara pegada al cristal sucio de la ventana, como si pudiera encontrar consuelo en la calle vacía. Tenía apenas 3 años y ya sabía lo que era quedarse solo, con una caja de jugo caliente y dibujos animados que no entendía. Mi hermana le dejaba la puerta trabada con una silla. Se iba a trabajar a ese restaurante grasiento donde no le pagaban lo suficiente ni para fingir que era madre. Decía que era temporal, que era fuerte, que iba a lograrlo. Mentía. Como siempre. Y esa mentira la destrozó. Las autoridades lo descubrieron en una visita programada.
No había nadie en casa. Solo el niño, con las mejillas rojas de llorar y un peluche sin ojos en las manos. 4 meses después de haberlo adoptado, se lo quitaron. El informe decía, ambiente negligente, emocionalmente inestable, riesgo evidente. Ni siquiera él quiso volver. El pequeño ya había aprendido a tener miedo de las voces que gritaban por la noche. Ella lo perdió todo. El exmarido desapareció. Ya no quedaba nada que lo atara a ese desastre. Ella, en cambio, se quedó sola en un apartamento con las paredes descascaradas y un colchón sin sábanas. Entró en una espiral silenciosa. No hablaba con nadie. Se volvió invisible. Salvo para mí. Yo estuve ahí. Siempre. Le mandaba dinero, aunque yo misma estuviera con la cuenta en negativo. La llamaba cada semana, escuchando cómo su voz se deshacía un poco más cada vez. Viajaba a verla cuando podía, cargando regalos, comida, afecto. Me aferraba a esa idea ingenua de que aún era mi hermana. De que bajo todo ese dolor aún quedaba algo que valiera la pena salvar. Pero mientras yo hacía todo eso, ella se metía en mi cama. O, al menos, con el hombre que dormía en ella. Dormía con mi esposo y me llamaba para decirme que me extrañaba. La rabia no fue inmediata. Primero vino el vacío, como si alguien me hubiera arrancado el centro del pecho y dejado un eco frío en su lugar. La traición no necesita gritos. A veces llega en forma de una sonrisa falsa. Y eso fue lo que vi cuando ella apareció en mi puerta esa tarde lluviosa. La niebla se enroscaba entre los árboles del parque como una advertencia. Me abrazó con fuerza. Yo la abracé también. Sincera. Feliz de verla. Qué estúpida. Un día antes, él me había dicho que estaría fuera. Golf con los amigos. Un miércoles. ¿Desde cuándo juegas al golf un miércoles? Le pregunté, cruzándome de brazos. Él evitó mi mirada. Se ató los cordones con una lentitud que no tenía nada que ver con los zapatos. Necesito despejarme, respondió. Esa fue la primera grieta. Pero no lo vi aún. No lo quería ver. Me convencí de que todo era coincidencia. Que ella venía de visita porque necesitaba apoyo, que él estaba distante porque el trabajo lo estaba agotando. Me dije 1000 excusas que sonaban como promesas rotas. No fue hasta que los vi juntos, una mirada demasiado larga, un roce de manos que no debía estar ahí, que algo en mí se encendió. Como un fósforo que lleva mucho tiempo esperando una chispa. Ese fue el momento exacto en que dejé de sentirme culpable por lo que iba a hacer después. Vi el bulto antes que las palabras. Estaba sirviéndote en la cocina de mi apartamento cuando la luz tenue de la lámpara colgante recortó su silueta contra la pared. Mis ojos bajaron sin querer. Y allí estaba. Pequeño, pero inconfundible. Una curva suave bajo su abrigo, como una traición que se estira desde dentro. Estoy de casi 3 meses, dijo. La taza tembló en mi mano, pero no se volcó. No aún. Asentí, fingiendo alegría, atrapada en el reflejo de una versión de mí misma que aún no sabía lo que iba a estallar. Dios mío, eso es increíble. Le dije, y la abracé de nuevo, como una estúpida. Como una hermana. La ayudé a sentarse en el sofá. Ella lo evitaba todo, mi mirada, la habitación, incluso sus propias palabras. Tocaba su vientre con dedos tensos. Como si esperara que alguien, más que yo, apareciera detrás de la puerta. Fue entonces cuando preguntó: ¿Dónde está tu esposo? La pregunta me rasgó como una uña afilada. ¿Por qué lo preguntaba así? ¿Por qué tan ansiosa? Está afuera, dije. Jugando al golf con sus amigos. Aunque nunca lo hace en mitad de semana. Raro, ¿no? Ella negó con la cabeza. Una sacudida sutil, como si ya supiera la respuesta. ¿De verdad? La palabra quedó colgando, pesada, cargada de todo lo que no decía. Yo, todavía idiota, seguía hablando. Cuéntamelo todo. ¿Cómo pasó? Fue por FIV.
¿Tienes pareja? ¿Es alguien que conozco? Intentaba aferrarme a cualquier versión de la historia que no me hiciera trizas. Pero ella estaba al borde. Las palabras se le trababan en la garganta. Los dedos apretaban el borde del sofá con la fuerza de quien se agarra al borde de un precipicio. Necesito decirte algo, pero, por favor, no exageres, dijo. Algo dentro de mí se dobló. Un presentimiento me apretó el pecho. Esa voz. Ese tono. Ya lo conocía. Lo había escuchado de boca de pacientes que sabían que no saldrían con vida. Algo está a punto de romperse. He estado con un hombre casado. Desde hace un año, dijo, y no me miró. Mi corazón no reaccionó. No aún. Solo una alerta muda. ¿Qué? Un hombre casado. Me reí nerviosa. Pensé en la esposa. Pobre mujer. ¿Quién sería? ¿Lo conocía yo? ¿Algún vecino? ¿El esposo de alguna amiga? ¿Quién es él? Le pregunté, ya con la garganta seca. Silencio. Ella clavó los ojos en los míos. No hacía falta que dijera nada. Su mirada era una confesión en sí misma. Pero lo hizo. Porque hay cosas que deben pronunciarse para destruirlo todo. Es tu esposo, susurró. Él es el padre de mi hijo. El mundo se detuvo. No, peor, siguió girando, pero sin mí. ¿Qué? No, no. ¿De qué estás hablando? Me escuché decir, como si la voz saliera de otra habitación. Esperé que se riera. Que dijera que era una broma. Una broma enferma, cruel, una venganza infantil. Pero no lo hizo. Solo me miró. Y en ese silencio, todo el suelo bajo mis pies se volvió vidrio quebrado. Mi hermana. Mi esposo. Mi casa. Una mentira. Una cama compartida. Un bebé que crecía con las huellas de ambos. Y entonces comprendí algo que cambiaría todo. Ya no era solo traición. Era guerra. Mis ojos bajaron a su vientre, y luego subieron lentamente hasta su cara. No tenía nada que ver con remordimiento. Lo que vi fue una mezcla de nervios y una falsa serenidad, como si ya se hubiese convencido de que yo debía aplaudirle su traición. No pensé que fuera él, dijo, acariciando su abdomen como si eso la redimiera. Después de todo lo que pasé, de perder toda esperanza, pensé que esto era lo que Dios tenía para mí. ¿Y qué crees que tenía Dios para mí? Le pregunté sin pestañear. Me miró con esa compasión de mentira que la gente se pone cuando quiere justificar lo injustificable. Aceptar este milagro. Hacerte a un lado, para que yo pueda ser feliz. La carcajada me salió sola. Seca. Dolorosa. Eso es lo que crees que Dios planeó. ¿Qué me siente tranquila mientras tú incubas la evidencia de tu asco? ¿Quieres que sonría para las fotos? Ella no respondió. Solo apretó los labios, como si morderse por dentro pudiera contener el desastre que acababa de soltar. Me incliné hacia adelante, despacio. Cada palabra la escupí como veneno controlado. ¿El plan de Dios incluye un bate de béisbol o esperas que lo haga yo con mis propias manos? Porque, sinceramente, la única razón por la que aún tienes dientes es porque estás embarazada. Ella suspiró como si fuera la víctima. Como si yo no tuviera derecho a estar de pie, entera y furiosa. Sé que necesitas tiempo, pero cuando veas lo hermoso que es esto. ¿Hermoso? La interrumpí. Hermoso es que uses a mi esposo como banco de esperma con anillo. Hermoso es que hayas querido que me siente a bordar el ajuar mientras tú destruyes mi vida. Ella me miraba como si yo fuera la irracional. Como si lo suyo fuera solo un error con buenas intenciones. Estuve mal, sí, dijo. Pero esta conexión con él fue real. No fue solo cama. Conectamos. Él me hace sentir que pertenezco. Claro. A su cama. Muy profundo todo. Me levanté. El temblor en mis manos ya no era miedo.
Era contención. Porque si me acercaba un paso más, no iba a poder evitar romperle algo. O todo. ¿Cómo empezó? Pregunté. Tenía que saberlo. Parte de mí aún rogaba que dijera que no era cierto. Que era una broma de mal gusto. Una mentira para hacerme daño. Pero no. Hace un año, confesó. Él vino a mi ciudad por trabajo. Salimos a cenar, solo para ponernos al día. Tomamos un poco, y... no necesitaba escuchar más. Ya conocía el guión. Una cosa llevó a la otra, continuó. Dijimos que era un error. Pero empezamos a vernos. Después vinieron las citas. Y bueno, el embarazo fue inesperado, pero hermoso. Una bendición. Una bendición. Un aborto espiritual para mí. Un asesinato en cámara lenta de lo que alguna vez fue mi vida. Él me ama, añadió. Me dijo que pronto te dará los papeles del divorcio. Vamos a comenzar una vida juntos, con el bebé. Todo estará bien. Todo estará bien, repetí. Claro. Sobre todo cuando te meta los papeles por donde te metiste a mi esposo. Me di la vuelta. No podía verla. No quería. Ella ya no era mi hermana. Era otra persona. Una extraña con mi rostro en el espejo roto de la traición. Lárgate, dije. Pero vine para hablar, para que terminemos esto de forma civilizada. Civilizada. Me reí mientras avanzaba hacia ella. Civilizada sería dejarte ir sin partirte la cara. Considera eso mi acto de compasión. Ella retrocedía, paso a paso. Hacia la puerta. Como si no creyera del todo que yo no la fuera a alcanzar y arrastrarla por el césped. Yo tampoco lo tenía claro. Y entonces, justo cuando la cerradura la salvó, justo cuando la puerta se abría detrás de ella, se giró. Y sonrió. Estás loca, dijo. Una psicópata. Mejor loca que basura, escupí. Se fue, con la dignidad hecha jirones y una maleta que jamás debió haber traído. Ahora duerme en un motel barato, el que está al lado de la carretera, el que huele a humedad y desesperación. Su gran plan, de quedarse en mi casa con mi esposo, fracasó. Y esto, querida hermana, apenas comienza. De él, no había señales. Ni un mensaje. Ni una llamada. Solo silencio. Cobarde. Las horas pasaban como cuchillas. La casa estaba muda, demasiado limpia, como si también quisiera fingir que aquí no había pasado nada. Su ausencia no era casualidad, él sabía. Sabía que su amante, mi hermana, venía a destruir lo poco que quedaba de esta farsa. Y me alegra que se tomara su tiempo. Porque yo tenía toda la paciencia del mundo para esperar a que cruzara esa puerta. Para escupirle cada pedazo de la rabia que me estaba quemando viva. En cuanto a mi hermana, por si se lo preguntan. No, no fue con nuestros padres. Nunca fue opción. Ellos la habrían triturado. El tipo de juicio que no necesita gritos, solo miradas que pesan toneladas. Y ella lo sabe. Por eso está escondida en un motel de tercera, con las paredes húmedas y el olor a vergüenza pegado a las cortinas. Pasaba de la medianoche. La puerta se abrió con un chirrido torpe. Y allí estaba él, tambaleándose, con el rostro vencido por el alcohol y la culpa. Tropezó hacia el sofá y se dejó caer como si el peso de sus actos lo estuviera empujando hacia el infierno. Se cubrió la cara con las manos. Y lloró. No de arrepentimiento. De miedo. Sabía que lo sabía. No hacía falta decir nada. Yo lo observaba desde la distancia, como si fuera un extraño. Como si me estuviera viendo a mí misma en una película trágica donde la protagonista se queda sola en la sala, rodeada de promesas rotas y un matrimonio en ruinas. Le dije lo que ya sabía, que mi hermana estaba embarazada. Que esperaba un hijo suyo. Que muy pronto recibiría los papeles de divorcio, de su parte. Negó con la cabeza como un niño al que acaban de atrapar. Se arrodilló. Lloró más.
suplicó. Dijo que no quería dejarme. Que ella lo había presionado. Que fue un error. Que fue solo cama. Ah, claro. Solo cama. Como si eso hiciera que su traición doliera menos. Le recordé que mi hermana no pensaba igual. Que para ella era amor. Familia. Una nueva vida. Él se rió con desprecio. Literalmente. Como si el amor de ella le diera asco. Ella. Dijo. Por favor. Está desesperada. Se acuesta con cualquiera. Yo no podría amar a una mujer así. Mucho menos criar un bebé con ella. Esas palabras fueron la lápida. La misma boca que susurraba mentiras en su cama ahora la desechaba como basura. Si quiere tenerlo, que lo tenga. Pero yo no quiero saber nada. Ojalá pudiera hacer que esto desaparezca. Todo esto fue un error. Insistía en que me amaba. Que no podía vivir sin mí. Que no quería que ella destruyera lo que teníamos. Y allí estaba yo. Viéndolo arrastrarse. Literalmente. Me pedía perdón, ahogado en whisky barato y miseria. Y yo, no dije una sola palabra. Solo lo miré con la cara de alguien que ya no siente. Que ya no tiembla. Que ya no ama. Lo eché. Ni siquiera recuerdo cómo. Tal vez fue un gesto. Tal vez solo me levanté. Pero lo entendió. Se fue. Y ahora duerme en algún rincón que no me importa. Y yo aquí, en esta casa demasiado vacía, con los ojos abiertos en medio de la madrugada, más cansada de lo que jamás creí posible. Hoy cambié las reglas. Hoy, el juego se jugó a mi manera. Los invité a ambos. Les dije que necesitábamos hablar, los tres. Ellos vinieron, sin saber que ya había informado a quienes sí importan, mis padres. Estaban allí. Sentados. Esperando. Silenciosos. Furiosos. El aire era denso, como si estuviéramos atrapados en una tormenta sin viento. Mi hermana entró creyendo que sería una conversación. Mi esposo llegó pensando que era una reconciliación. Lo que encontraron fue un juicio. Y esta vez, yo tenía todo el poder. Mi hermana cruzó la puerta con paso inseguro, sin saber que, detrás de ella, venía el final de su pequeña fantasía. Mis padres llegaron segundos después, como una tormenta vestida de civil. Mi padre con los ojos encendidos de furia, mi madre con el silencio afilado de quien ha venido a ejecutar una sentencia. Mi hermana se quedó paralizada, como un ratón que acaba de darse cuenta de que no está en una casa, sino en una trampa. El color se desvaneció de su cara. Perfecto. Mi esposo apareció minutos después, sin aire de culpa, sin valentía. Al ver la escena, tragó saliva. No fue lo bastante rápido. Mi padre se le plantó delante a mi hermana sin rodeos, con la autoridad de quien ya ha perdonado demasiado en esta vida. «Eres una vergüenza», le gritó, la voz temblándole por la furia contenida. «Una cualquiera. ¿Cómo pudiste traicionar así a tu hermana? A tu sangre». Ella no respondió. Solo bajó la mirada, como una niña atrapada robando algo sagrado. Y tal vez lo había hecho. Mi madre, por su parte, se acercó a mi esposo. Él ni siquiera tuvo tiempo de pestañear. Paf. La bofetada sonó como el disparo que marca el inicio del fin. Luego vino todo lo demás. Insultos. Maldiciones. El desahogo de una madre rota por ver cómo humillaban a su hija. Y yo, sentí alivio. Como cuando llegas a casa y todo huele a chocolate caliente y justicia. Solo que esta vez, lo que se horneaba era venganza. Mi hermana, aún temblando, intentó recomponerse. Se aferró a su papel de mártir. Nos amamos, dijo, con una vocecita patética. Él quiere estar conmigo. No con ella. No con esta versión enferma de su vida. Pintó un cuento. Un sueño de amor maldito. Una telenovela escrita por alguien con daño cerebral.
Yo no dije nada. Solo saqué el teléfono. ¿Tú crees que él te ama? Escucha esto. Toqué reproducir. La grabación llenó la sala como una tormenta eléctrica. Fue un error. No quiero saber nada de ese bebé. Ella está desesperada. Se acuesta con cualquiera. Nunca podría amar a una mujer como ella. El silencio que siguió fue tan brutal como la verdad. Mi hermana se desplomó por dentro. Por fuera aún estaba de pie, pero su rostro ya no tenía estructura. Y él ni siquiera intentó detenerme. Se quedó mudo. Tieso. Como si acabara de firmar su propia sentencia. Mi padre la fulminó con la mirada. ¿Ese es tu verdadero amor? Mi madre negaba con la cabeza, decepcionada, disgustada, como si no pudiera creer que esa era la hija que había criado. Y entonces hablé yo. Firme. Fría. ¿Sabes qué eres tú? Solo un cuerpo. Un objeto que él usó. No hay amor aquí. Ni futuro. Solo fuiste un escape, un error, y ahora eres una carga para un cobarde que ni siquiera te respeta. Ella no paraba de llorar, gimiendo como si el aire se negara a entrarle. Yo no grité. No hacía falta. Le solté la daga despacio. Felicidades. Entregaste tu dignidad, tu familia, tu estabilidad, todo eso por un hombre que no te quiere, ni te quiere a ti ni quiere a tu hijo. Suerte cuando te lo quiten. Porque va a pasar. No tendrás ayuda. Ni de él. Ni de mamá. Ni de papá. Y desde luego, no de la hermana a la que traicionaste. Ella se hundió en sí misma. Ni siquiera tienes inteligencia para ayudarte a ti sola, añadí. Porque era verdad. Y él, bueno, él se quedó petrificado. Su rostro era una máscara de vergüenza. Ah, sí. Casi lo olvido. Ya había enviado la grabación a su familia. Esa familia devota, puritana, orgullosa de su hombre de principios. Ahora sabrán. Todo. No habrá mentira que lo salve. Y ahí estaban, mis traidores, derrumbados en el centro de mi sala, juzgados y condenados. Mi hermana llorando como si le hubieran pateado el alma. Mi esposo tragando su orgullo como veneno. Y yo, con una taza de café en la mano, mirando todo en silencio, pensando. Este es el final que merecen. Él se quedó allí. De pie. Con la espalda encorvada y la cara de un niño atrapado robando dulces. Y yo, por fin, lo miré sin temblar. Saqué los papeles del divorcio de una carpeta negra que había dejado a propósito sobre la mesa. Los puse frente a él. Pensé que ibas a traer los tuyos. Pero claro, ni para eso tienes agallas. Sus ojos se agrandaron. El silencio le quedó enorme. Esto se terminó, le dije. Todo contacto será a través de abogados. No vuelvas a hablarme. No vuelvas a mirarme. No existes. Intentó hablar. Suplicar. Temblaba. Sus labios buscaban excusas, pero solo salían disculpas huecas. Cayó de rodillas. Palabras empapadas de pánico. Lágrimas. Un espectáculo lamentable. Y entonces, mi padre se acercó. Lo levantó de un solo brazo, como quien alza la basura de la acera. Párate, que ya das vergüenza, le dijo. Y sin más, lo empujó hacia la puerta. No hubo violencia gratuita. Solo una expulsión con la dignidad justa. Mi hermana intentó quedarse un poco más. Pero mi madre ya estaba en movimiento. No hubo gritos. Solo una mirada que lo decía todo. Y cuando mi madre la tomó del brazo, supe que había llegado la última escena. La sacó. Despacio. Como quien saca a alguien de una casa que nunca fue suya. No voy a mentir, no es que con eso me haya sentido completamente mejor. No hay venganza que repare del todo una traición tan íntima. Pero era como quitarse la venda de una herida que lleva demasiado tiempo infectada. Dolía.
Sí. Pero al menos ahora podía empezar a sanar. Fue un comienzo. Y no era un mal comienzo. Verlo llorar, rogar, arrastrarse. Sí. Ayuda. Muchos me preguntaron por qué mis padres y mi hermana nunca tuvieron una relación cercana. La respuesta es sencilla: ellos no aprobaron su decisión de adoptar en contra de su esposo, no porque estuvieran en contra de la maternidad, sino por cómo pisoteó todo a su alrededor para lograrlo. Fueron pacientes. Le advirtieron. Le tendieron la mano. Ella mordió esa mano hasta que se cansaron. Y la soltaron. Esta es la última vez que escribo, lo juro. Pero se lo debía a todos ustedes. Ya estoy oficialmente divorciada. Papel firmado. Puerta cerrada. Capítulo terminado. Y sí, sé que lo eché de la casa que, para los que no lo sabían, pertenece a mis padres. Porque sí, hasta eso fue prestado. Un matrimonio construido sobre mentiras en una casa que ni siquiera era suya. Inevitable que se derrumbara. ¿Mi hermana y mi ex? No, no terminaron juntos. Ni siquiera por obligación legal. No hay bebé que los una. No hay amor que los salve. Porque el universo, cuando quiere hablarte, lo hace con claridad brutal. Y esta vez habló alto. Mi hermana perdió al bebé. Y no voy a celebrar eso. Sería cruel. Pero tampoco voy a fingir que siento tristeza. La verdad es que hay algo en ella, algo roto, algo oscuro, que no debería tener a un niño entre sus brazos. Y él, bueno, también recibió su dosis del universo. Su familia, esa familia tan devota, tan perfecta, tan orgullosa, me llamó uno a uno para disculparse. Porque el hijo dorado resultó ser barro. Y ahora saben. Porque yo me aseguré de que escucharan todo. Ambos han sido apartados. Por ambos lados. Sin refugio. Sin crédito. Sin familia. Y yo, desde aquí, solo observo. No con rencor. Sino con claridad. Porque esta historia ya no me pertenece. Ya no son mis monstruos. Ya no son mis cicatrices. El universo aún no ha terminado con ellos. Pero yo sí. Tal vez en 20 años escriba otro capítulo. Uno que se titule, Lo que sembraste en la tormenta, floreció en el barro. Pero por ahora, esto es todo. Gracias por leerme. Gracias por sostenerme. Y recuerden. A veces perderlo todo. Es la única manera de encontrarse.